punto de saltar ya los 4 equipos que tomarán parte en los partidos de las 5 de la tarde. Ya saben, en el campo número 1, los Alcázares, Benidorm Folletes. Por parte de los Alcázares, hoy veremos sobre la arena con el 1 Alfredo, 6 Gijena, 7 Chules, 8 Álvaro, 9 Cristian, 11 Alberto, 13 Adri, 17 Cris y 20 Becares. Y por parte de su rival del Benidorm Folletes, 16 Sergio, 1 Fran, 6 Mario Villar, 7 Carrillo, 8 William, 9 Carlos Peramo, 10 Michael, 11... Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Jornada 2 del Grupo A de la Segunda División Masculina de Fútbol Playa, del Fútbol Playa Español. Bienvenidos aquí a la orilla de la playa de Calarreona. Bienvenidos a la playa de Águilas, región murciana, donde hoy vivimos este auténtico partidazo entre el Mazarrón Fútbol Club y el Barcelona Beach Soccer Club. Ahí está el Mazarrón Fútbol Base y el Barcelona Beach Soccer Club. 9 Enrique, 5 Ginés, 11 Escuchamos las alineaciones. 13 Brian, 7 Wahid, 12 Sebas, 10 Balbino y 14 Fran. Pues ahí están los integrantes del Mazarrón Fútbol Base. Por parte del Barcelona Beach Soccer Club escuchamos también. Arnau, 12 Eloy, 8 Diogo Alves, 10 Pablo Crocker, 9 Josep, 11 Alexander Ayay, 1 Omar, 13 Chander y 7 Mateusinho. Pues ahí están los integrantes, la plantilla de los dos equipos. Y como dice el speaker, mucha suerte a ambos equipos y mucha deportividad para ambos. El grupo A, el grupo norte de la segunda división de la Liga Española de Fútbol Playa. Efectivamente, por parte del Mazarrón Fútbol Base, el equipo murciano, que ayer perdió 8-2 en la jornada inaugural, en la jornada 1, frente al Rivas Jarama, que lo viviremos luego aquí también. Jugará a las 6:30 frente al Alicante Sun Fútbol Club. En el caso del Barcelona Beach Soccer Club, el equipo catalán liderado por su entrenador Alex Domingo. Alex Domingo Braga, tenemos que hablar de que ayer ganó 5 frente a los Alcázares. También juega hoy. 2 goles de Mateusinho, 2 de Diogo Alves y 1 de Alexandre. Van a comenzar los partidos. Muchísima suerte a todos. Pues mucha suerte a ambos, efectivamente. Como decimos aquí desde la orilla de la playa de Calarreona de Águilas. Fútbol Base, Barcelona Beach Soccer Club. El árbitro de la contienda hoy, José Luis Lagardera Ventura, el árbitro principal, encargado de, como decimos, arbitrar el partido de hoy. Le vemos a Enrique, capitán, el dorsal número 9. Sorteo de capitanes por parte del Barcelona Beach Soccer Club, vestido de amarillo en la tarde de hoy, para disfrutar del encuentro. Suerte también al cuarteto arbitral, por supuesto, que la necesitará en esta tarde. Bueno, pues ahí vemos algunos de los integrantes, a Alexandre Ayay, a Arnau, a Pablo Crocker, por parte del Barcelona Beach Club, como decíamos. También Eloy ahí haciendo un buen agujero para acompañar a su equipo dentro de la medida de lo posible para este primer saque que va a arrancar en breve. Ya saben, 3 tiempos de 12 minutos. A tiempo parado, a tiempo real. Y a partir de ahí a ver qué ocurre. Cuarteto arbitral ya en fila. Vemos ahí a Adam discutiendo también con el colegiado. Esto está a punto de arrancar. José Luis Lagardera Ventura.
que se posiciona en la línea de fondo, a la orilla de la playa de Calarreona. Arranca el partido, primer golpeo del Barcelona Beach Soccer Club, estampado directamente en la posición de Eloy. Es Eloy quien precisamente jugaba en cortito, intentando salir desde atrás ahora. Vemos a Juan Antonio aquí abierto, el golpeo directo y el golazo. Golpeo directo de Andy, golazo del portero. Celebración ahí de sus compañeros, claro que sí. El golazo de Andy, lo vemos aquí repetido. Trayazo tremendo, 1-0. Para el Mazarrón. Y vamos a ver ahora el Barcelona Beach Soccer Club cómo se rehace de este tanto. Chocaba ahí abajo. Viene a recuperarla. Por aquí Adam. El balón que... Uy, la volea directa. El bote que no sorprende en este caso al guardameta. A ver, la chilena se la juega directamente. Vamos a ver ese rebote. Pide libre directo y efectivamente va a ser provocado por Eloy en esa chilena. Amarilla. Vamos aquí la falta. Bueno, la mano. Yo creo que es mano lo que ha señalado el colegiado, efectivamente. La mano de Wahib, que se lleva la amarilla, por cierto. Y el libre directo que lo planta Eloy. Pues va Eloy, dorsal número 12. Vamos a ver el disparo. Para adentro Eloy. Primer tanto del Barcelona Beach Soccer Club. Pone el 1-1. Se dedica ahí a la cámara, sí señor Eloy. Penalti de fácil ejecución en este caso. Engañando por completo al bueno de Andy, que se beneficiaba de esa jugada ensayada. Y ahora viene la jugada ensayada también por parte del Mazarrón. Vamos a ver. Diogo Alves, ayer 2 golitos, en la primera jornada. Preparado Diogo Alves. La picada. Control de rodilla, la quiere bajar Eloy, la retrasa. Ojo que aparece Adam. Viene el guardameta. Providencial en este caso, Omar. Uy, cuidado la salida. Qué buena la distribución ahí de Omar. Viene por la derecha el Barcelona. Uy, el golpe, la falta. Sí, llegó tarde Diogo. Llegó tarde Diogo sobre la posición de Pablo Cracker. Vemos ahí la repetición. Y va a ser falta. Nuevo penalti para el Barcelona Beach Club. Dentro del área de castigo. Y por tanto, en este caso, va a ser Pablo Cracker al golpeo. Vamos a ver. Preparado el 10. Pablo Cracker para adentro, mismo lado. No adivina Andy y Pablo Cracker, que elige exactamente el mismo lado. Minuto y 15 segundos que llevamos del primer cuarto, del primer tiempo. Y de momento 1-2 para el Barcelona Beach Soccer Club. Preparado Diogo Alves para una nueva jugada ensayada. La primera no salió bien. Acabado de hecho en este contragolpe. Vamos a ver. Diogo, ahora la carrera, la conducción. Bien ahí a cortar Pablo Cracker. De nuevo abajo, viene el 10, lo hace muy bien. Sale por la parte derecha, le puede pegar. Abajo, cuidado.
la disputa de esa pelota. Quien se la acaba llevando es el Mazarrón, que sale desde atrás, viene a cortar desde atrás Alessandre. Y balón que acaba en las inmediaciones de un Omar. Que largo. Balón muy largo, efectivamente, pero acaba en las manos de Andy, que la pone rápido en juego. Diogo se la devuelve a Andy. Ya sabemos que tiene gol el guardameta. La acaba perdiendo. Balón para que juegue el Barcelona. Con calidad la chilena. Se la jugaba. Acaba ahora Diogo queriendo dar salida a esa pelota. Adam en punta. Ojo ese balón comprometido del capitán Arnau. Arriba la pelota de cabeza. Vamos a ver quién la gana. Taconazo bonito de Adam. Viene por la izquierda el remate. Segundo palo, no hay nadie. Golpeaba Wahib. Buscaba Adam el segundo palo, pero no pudo ser. Y la salida de Omar. El golpeo directo al área rival. Diogo. La pica parte derecha. Tiene ese balón dentro del área. La saca de cabeza fácil. El capitán Arnau. Viene a presionar Pablo Cracker y de nuevo Andy. La levanta Andy. Rodea 1, 2, 3. El golpeo. Abajo. Fácil para Omar. Y de nuevo Diogo por la parte derecha. Andy que la pone por arriba. Diogo de nuevo. Por arriba buscando área rival. Adam en el piquito de la derecha. De cabeza Diogo. Fácil ahí para el guardameta del Barcelona, que la pone rápido en circulación. La chilena. Arriba. Muy buena la idea. Y la ejecución en este caso de Eloy. Balón en la derecha, vamos a ver la pugna, quién la gana, es el Barcelona, el rechazo le cae a Diogo, le puede pegar desde atrás, fuera. Vino desde atrás con mucha potencia ahí, Balbino. Vino Balbino desde atrás, que ahora encima saca la pelota directamente fuera. Y la ocasión clarísima de Balbino ha sido muy buena. Pero en este caso no ha podido ser. El balón que lo pelea acaba en las manos de un Andy que la pone rápido en circulación. Vamos a ver. La jugada del Mazarrón, 1, 2, 3. Organizando desde atrás. No pudo ser. Libre directo en este caso ahora para el Barcelona Beach Soccer Club. Balón desde atrás. Atrapa Andy. El balón dentro del área. Acaba sacando. Y viene el golpeo directo arriba. Juega Andy. Qué bien, se gira por la parte izquierda. Quiere golpear arriba. Golpeaba Carriqui arriba. Y juega ya desde atrás. Ginés. Ginés para Andy, que la pone rápido en circulación. La pelota que acaba en los pies del Barcelona, jugando atrás. Omar que viene, Omar que le pega. El botecito directamente fuera. La pondrá en juego Andy.
directamente con las manos Andy. El choque. Intenta ganarla de nuevo. Insiste. Cae al suelo. Balón para el Barcelona. Carriqui hacia adelante. Busca la chilena. Ese balón salió. Sí que salió. Ha entrado Fran, por cierto, en el mazarrón. Ahí vemos Juan Antonio. Balón que mueve en área propia. El capitán, que bien lo hizo ahí. Yusef. El balón a la frontal del área, le puede pegar Yusef. Se la va a arrebatar el mazarrón, que quiere correr desde atrás. Y viene de nuevo Omar, goleador en la tarde de hoy. Sigue desde atrás Omar. El balón dentro del área, vamos a ver. Se revolvía Pablo Cracker y el balón acaba en las manos de Andy. La pone en juego Andy. En cortito. Le vuelve al 1. Golpeo directo. Cuidado que se envenena el bote. Acaba fuera directamente. Partido que gana 2-1 el Mazarrón. Mucha calidad del equipo murciano ahora mismo. Balón al área. Se marcha directamente fuera. Línea. Entra Sander por parte del Barcelona y la pone rápido en juego para Omar. Con la rodilla. Buscando directamente el área. Sale con todo Andy. Y la envía fuera. La pide ahí dentro del área. A ver, ese remate no va a llegar por parte de Yusef. Se revuelve ahí. La pone Mantas. Vamos a ver. Atrás. Golpeo de Diego Alves. Que se marchaba directamente fuera. Andy de nuevo. Jugando desde atrás el Mazarrón. Balón dentro del área. El toquecito era bueno. Insistía otra vez ahí Sebas. Y ahí vemos plano corto de Adam. Que golpeó. Yo creo que hasta toca el larguero, ¿eh? Fíjate lo que te digo. La pone Omar. Balón al área, se puede jugar la chilena. Se la hace finalmente, pero se marcha afuera, no la siguió Sander. Y hay cambio, se marcha el Capi, se marcha Yusef. Entra Mateusinho. Ayer 2 goles de Mateusinho en ese partido frente a los Alcázares. Cuidado ese balón dentro del área. Puede ser la primera. Salva bajo palos. Salvó bajo palos Adam. La primera de Mateusinho, ahí está. Muy buena la jugada ahora del Barcelona. Fantástico, era de Mantas. Y bajo palos. Muy sutil, el toque ahí en el regate dentro del área. El balón que no sale por línea lateral. Amagaba Balbino. Y el balón para Andy. Jugando desde atrás, Omar lo quiere intentar, que le queda un minutito todavía al equipo catalán. Estira por aquí Mantas. El golpeo arriba directamente de Omar. La pone en circulación Andy. La pelea ahí con todo. Atrás para su guardameta, se puede complicar, acaba agarrando el balón Omar sin contemplaciones, la pone arriba. Cuidado Mateusinho. La va a perder finalmente. No consiguió domar esa pelota.
El 7, 2 golitos ayer, insistimos. 2 de Mateusinho y 2 de Diogo Alves. Uno de Alexandre también. El guardameta de ayer. ¡Uy, qué pase! Vamos a ver, define Alexander. Sander para adentro. 2-2, empata el Barcelona. Golazo en este caso de Alexander, que baila, Muy bueno, Alexander Ajay amagó primero. Y golito después, 2-2. Primer golito en liga de Alexander. Y esta puede ser la última, vamos a ver. Se la va a jugar a golpeo directo el Mazarrón. Allá va. El golpeo a la espalda directa. Saque de banda, la pone en circulación. Puede rematar de primeras. Difícil ahí para un Adam que lo intentó. La pone rápido Omar. La peinada de nuevo. Y el gol. No sé si será en propia puerta, pero se lo vamos a contar a Alexander Ajay, que marca el segundo en esa peinada. Remonta el Barcelona. Cuando parecía que se le podía complicar, sí que es en propia. Y se acaba con victoria momentánea, eso sí, por un gol de diferencia para el Benidorm Folletes. Campo número 1, descanso del primer tiempo. Los Alcázares 0, Benidorm Folletes 1. Pues 0-1 en el campo 1. Aquí en el campo 2 estamos viviendo más goles. 2-3. Barcelona Beach Soccer Club. Puede ser la última. Vamos a ver. El saque de centro no es bueno y no hay golpeo directo. Así que final del primer tiempo también entre el Mazarrón y el Barcelona. 2-3 en este caso. Vence el equipo catalán con los goles de Omar y Alexander Ajay por partida doble. Primer periodo concluido, pequeño descanso de 2 minutitos y enseguida volvemos. Estamos viviendo aquí en directo en la playa de Calarreona esta segunda jornada del Grupo A al Grupo Norte de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Playa. Estaremos aquí hasta el domingo. Mañana jornada 3 en horario de tarde. Y el domingo en horario de mañana, última jornada de las 4 que se van a disputar aquí en Águilas. Antes de que la liga tome otros rumbos y se completen las próximas semanas. En esta tarde de viernes, que de momento está siendo más calurosa que la del jueves, pero en la que los partidos están teniendo el mismo nivel de ayer. Más adelante repasamos los resultados que se dieron en esa primera jornada y también les recordaremos el calendario de lo que nos queda por vivir hasta el domingo aquí en la playa de Calarreona. Pero antes el directo y los partidos que tenemos en juego. Ya saben, campo número 1, los Alcázares Benidorm Folletes. De momento victoria 0-1 para los alicantinos. Y en el campo número 2, Mazarrón Fútbol Base, Barcelona Beach Soccer Club. Salen al terreno de juego de nuevo los jugadores de ambos clubes. Cambio de campo, en este caso veíamos ahí al capitán, a Ginés.
Cambio de campo, como decimos, 2-3, gana el Barcelona. Los 2 goles de Alexander. Haciendo daño, preparados para vivir el segundo tiempo. Aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. Segunda división masculina, Fútbol Playa, Grupo A, jornada 2. Desde la playa de Águilas, la playa de Cala-Reona en concreto, desde la localidad de Águilas. Arranca el segundo tiempo, los segundos 12. Balón a la derecha, la volea y el golazo. Jugada ensayada del Barcelona Beach Soccer Club. El golazo de Carriqui, que se llevaba las manos a los oídos. La volea tremenda, como la empaló Carriqui. Primer tanto en Liga de Carriqui en esta jornada 2. Se pone 2-4 el Barcelona. Jugada ensayada del Mazarrón, que había empezado bien, ¿eh? Había empezado bien, pero se le está empezando a complicar el partido al equipo murciano, al equipo, podríamos decir, local. Ahí la volea directa por parte de Sebas, goleador en el día de hoy y de ayer, ¿eh? Sebas, 4 goles ya. Uy, cuidado. La caída ahora de Brian. Vamos a ver. Ha habido cambio de portero, ¿eh? En el Mazarrón. Vemos a Juan Antonio también. Libre directo. En ese tropiezo golpeará Diogo directamente. Diogo Alves en busca de su tercer tanto en Liga. Ayer doblete. Hoy buscando el primero del partido. Le entrega ahí una piedra al árbitro para que la saque. Es lo que tiene. Estamos jugando en la playa. Y ahí viene Alexandre a quitarla. Bueno, vamos a ver, Diego. Diogo Alves preparado para meter un zurriagazo. Viene Diogo al golpeo. Rozando el poste, pero se marchó fuera. Optó por golpeo raso seco. Balón que va directamente al área rival. Vamos a ver si quiere revolver el Mazarrón. El capitán Ginés esperando atrás. Balbino. Balbino que la va a acabar ganando en saque de banda. La pone directamente sobre el área. A ver si la ganas. A media vuelta. Atrapó Omar. Sigue la jugada de Sebas, que quiere hacerla de nuevo. No puede. El balón que lo va a robar Sebas. No, finalmente permitía a Mantas esa prolongación de su equipo. El Barcelona pugnando en campo contrario. Se la lleva sin falta. La picadita segundo palo. Carriqui a placer. La falla. Falla Carriqui a placer. Y el balón es de nuevo para el equipo murciano. La pone Brian. La saca desde atrás el Barcelona. Corre el tiempo. El golpeo al palo. Bote engañoso ahí al palo ese balón. Y acaba siendo saque de banda, sí. Tiene que venir a sacar el Mazarrón ese bote que acaba en el palo finalmente. En la pelea, el balón que lo baja Diogo. Vamos a ver, insiste Diogo. Pase atrás para que Omar la ponga en disposición ahí para sus compañeros. Parecía falta y la va a señalar efectivamente. Prácticamente un penalti para el Barcelona. Impacto abajo de Enrique. No es penalti, es fuera del área, pero y está un poco escorado hacia la izquierda, pero como si lo fuera. Prepara ahí el montículo para el golpeo. Y a partir de aquí en manos de Brian para que el Barcelona no se encomiende al quinto tanto. Es lo que espera el Mazarrón. Vamos a ver. Brian que se adelanta un poquito. El golpeo. ¡Fuera! La manda fuera el futbolista del Barcelona. Demasiado larga. Chuchó bien ahí Brian. Se hizo grande.
El balón que lo mueve el Mazarrón. Bryan buscando ponerla rápida a la parte izquierda con el brazo. Corto de atrás. Pablo Cracker que la ponía para Omar. Ojo ese balón. El remate que no le sale ahí ahora a Sander. Ojo ahí la presión. Sí, sí, sí. Va a ser libre directo. Va a ser libre directo ahí en esa devolución. Y balón desde el centro del campo para el Barcelona. Lo intentó antes Diogo. No le salió del todo bien. Y parece que va a ser Pablo Cracker quien ahora lo intente desde esa posición. 2-4, seguimos. 9 minutos. Queda mucho de partido, ¿eh? Todavía más de medio partido. Allá va Pablo. Ha salido también Arnau, el capitán. Viene Pablo. Pues para dónde, Bryan. Que se lleva la ovación de los aficionados del Mazarrón. Y ahora el saque de esquina para el Barcelona. Picadito al área, despeja de cabeza. Y de nuevo balón para el Barcelona. Balón para Youssef. El capitán que la pone no era mala. El balón de Omar. Omar para Pablo Cracker. Jugando para Sander. Vienen a presionar Timorato, Juan Antonio. Balón atrás para Omar de nuevo. Omar con la pisadita, con la rodilla. La pone dentro del área. El remate de cabeza. Detiene Bryan. Y otra vez a ponerla en juego el Mazarrón. Ginés. Ginés que amaga con el pase. El tiempo que corre en contra del Mazarrón de momento. Queda mucho, como decimos, y distancia de 2 no es tanto. Pero es cierto que el Barcelona está ofreciendo una versión muy buena. Serían 2 victorias, ¿eh? De cerrar esta. 2 victorias consecutivas y el hecho de arrancar con muy buen pie. Vemos ahí a Arnau. El balón que lo quería poner ya en juego Bryan y lo pone demasiado largo al pico del área izquierdo donde no esperaba prácticamente nadie. Y Omar que la juega, la peinada de Sander, se marcha fuera. Pelota que la tiene ya en juego Bryan, también con el brazo insistiendo dentro del área. Atrapa Omar de portero a portero. Este que juega ya más en corto, se la devuelve Enrique con el hombro. El balón para Youssef, la pinchadita, pero se le va a marchar fuera. Presionaba ahí Juan Antonio. Atrás, directo sobre Bryan, sin pensárselo. La pone Bryan dentro del área, otra vez para Omar. De área a área, de momento. Se están tanteando ahora los dos equipos después de un poquito de caos respecto a los goles. El golpeo directo, buscaba de nuevo el doblete Omar. Le va a quedar ahora para el contragolpe, lo va a intentar Adam. La va a perder Adam y el balón es otra vez para Omar. A ver esa pelota que la quería recuperar. Al suelo el guardameta. Va a ser. Libre directo para... Parece que el Barcelona. Entra Balbino. Volvía a probar ahí Omar, tremendo. Y allá va, una más. Lo va a intentar una vez más. Vemos ahí la falta. Se quejaba Juan Antonio, pero sí que parecía. Y al golpeo Omar a por el doblete. La prepara bien con mimo. El golpeo. Demasiado flojo y tímido. La pone rápido Bryan.
La pinchada, la chilena, ese balón no salió, dice el colegiado que sigan. Acaba siendo libre directo ahí en esa pugna. Balón para el Barcelona. Vemos ahí la jugada repetida. Sobre Carriqui. Balón para Omar. Vamos a ver, Diogo se hace el hueco y el golpeo, pero se le marcha arriba en este caso. Brian. A jugar de nuevo el guardameta del Mazarrón. En este segundo tiempo, de momento solo llevamos el gol de Carriqui. Además, nada más empezar, buena volea desde la parte derecha. Llevando a problemas a Brian, que recién entraba al terreno de juego. Y mira la peinada. Va a ser fuera. Salía ahí con dudas el guardameta. Y Eloy a punto de aprovecharlo. El balón a la parte izquierda. Vamos a ver la pisada. Cae al suelo Sebas y es falta. Cae Sebas al suelo y es falta. Y esta es buena para el Mazarrón, que se quiere meter en el partido, 2-4 ahora mismo. 5 minutos por delante de este segundo tiempo. Cruzado ya el Ecuador. Ha pasado volando. Pero evidentemente necesitado de reengancharse y de acortar distancias en el marcador. Esto es así. Pues vamos a ver al golpeo. Viene Sebas. Golpeo de Sebas. Uy, buscaba ahí la escuadra larga. Le pegó con violencia y el balón que se marcha por poquito. La pone Alexandre rápido en juego. El guardameta, 2 goles, Uno ayer, uno hoy. Hoy nada más empezar el partido, Nada mal. Mira Alexandre, el brasileño. La ponía a la parte derecha. Le llega a Diogo. Diogo el golpeo. La volea era buenísima de Diogo. Viene Alexandre. Y Diogo, ahora que la puede perder ante la presión de Sebas. Sebas que quiere recuperar ahí para el Mazarrón. Cayó Balbino. Falta. No, de banda. Señala de banda al colegiado. Vemos ahí la jugada repetida. Sí, parecía falta. Pero la puso ya en juego. El balón en la derecha. La va a perder Carriqui otra vez. Para que sea el Mazarrón quien la ponga en juego. Rapidito, volvió a entrar, fíjate. Ya está Andy de nuevo con nosotros. Que la pone rápido arriba el zurdo. Se marcha fuera. Y el balón es para Alexandre. Con el pecho. Mateusinho atrás. Abriendo. Vamos a ver quién se la juega. La perdió Cracker al larguero. La pérdida de Cracker, que pide perdón a sus compañeros mientras entra al terreno de juego Juan Antonio. Vemos la jugada repetida, la perdió Cracker y Juan Antonio directo. Bueno, la mano es tremenda, La mano es tremenda de Alexandre, que mete goles, pero también los para y el gol. Ahora sí, la jugada ensayada. Iba al primero Sebas. Apareció en el segundo Juan Antonio, que se redime de la acción anterior. Gol de Juan Antonio, primero en esta liga. Y recorta distancias el Mazarrón, 3-4 a falta de 3,5 para llegar al último tercio del partido, al último tiempo. Vamos a ver qué planea ahora el Barcelona, que le salió una buena jugada a balón parado, una buena jugada ensayada, podemos decir, y que ahora pues va en busca de otra. Vamos a ver. La volea que se marcha fuera de Cracker en saque de banda. 3,5 menos para llegar
Al descanso del último tiempo. De cabeza la repele, viene desde atrás a jugarla Youssef. Abriendo para Mateusinho, la mete dentro del área. Youssef no la consiguió tocar por un poquito. Y Andy, que se hizo grande y la pone directamente sobre el área. Quería rematar, no podía ahí Balbino. Era muy difícil. La baja con el pecho y directa de Alessandre. El balón para Andy desde atrás, 2:40 en el reloj de arena. Golpeo de Mateusinho. Bueno, qué parada de Andy. Estirada de Andy. Que le dice que sí a sus compañeros, que sí. Mira, mira, mira la que sacó aquí Mateusinho. Bueno, con bote y todo, la ha sacado Andy. Balón muy difícil. Y haciéndose grande el remate. Ahora Youssef, la tijera, qué bonita. Y va a ser libre directo de nuevo. Y amarilla para el capitán Ginés. Segunda amonestación del partido. Las dos para el Mazarrón. Aquí la mano clara. La primera la vio Wahib, el 7. Pues vamos a ver, Mateusinho buscando su primer gol en el partido. Tercero en la liga, viene Mateusinho ante Andy. Mateusinho, la parada de Andy, tremenda con la cabeza, La ha parado con la cabeza y le tienen que atender, El pelotazo que se ha llevado, tremendo. En este caso Andy, se para el tiempo. Porque ha parado la pelota con la frente. Cierre hace Andy, vemos la jugada repetida. Golpeo tremendo y la saca ahí. Con la cabeza, el córner mal ejecutado. Acaba finalmente para… Vamos aquí repetido, se la ha jugado a la jugada rápida, pero no llegaba ahí Mateusinho. Demasiado rápido. Pensó en este caso el Barcelona. Cuidado a Mazarrón, que la puede perder. Mateusinho, que está con ganas de más. Mateusinho a puerta vacía. Y ahora sí el tanto de Mateusinho. Primero en la tarde de hoy, 3-5. Tercero en su cuenta particular de esta liga. Se zafó de Andy ahí en el regate. Y no la pudo sacar Fran bajo palos. Gol de Mateusinho, 3-5 para el Barcelona. ...1:43 para llegar al final. Jugada ensayada. La prepara Sebas, que está con ganas de más goles. Vamos a ver. El golpeo de Sebas fuera. Se marcha muy alejado. Y la pone ya en juego Alessandre. Con Mateusinho. Hacen buena dupla estos dos. Y ahí se la devuelve. Viene el 7. Mateusinho. Pim, pam. De nuevo atrás. Cuando sobre Alessandre sin que caiga. Ahora sí, cayó la del guardameta. Se la entrega de nuevo a Mateusinho. Balón dentro. Bueno, pues faltó el toque final ahí, Faltó el toque final de Carriqui porque la movió muy bien. Pablo Cracker, que se desespera. La pone en juego Andy ya. 3-5, como decimos. 1 minuto para que acabe. Viene la contra. Viene el Barcelona para el 3-6. Dentro. Muy buena la triangulación y el gol. Ahora del Barcelona. Bien llevado en este caso y bien rematado por Mantas, que marca el primero. Taconazo tremendo, La asistencia, mucho mérito de Pablo Cracker ahí, bien llevada y se lo agradecía el 3. Sexto del partido, 1 minuto para llegar al descanso y encarar el último tiempo. Golpeo de Sebas, va a ser saque de esquina. La pondrá en juego Fran, entra en el terreno de juego ahora Adam. Saque de banda, vamos a ver. Despeja Mateusinho de cabeza. La quiere ganar por allí Mantas. Sigue la velocidad de Mantas, tremenda. La mete dentro del área, el remate cayéndose al palo. Mientras se caía y al palo. Tremendo, últimos segundos de este primer tiempo. 23 quedan del segundo tiempo, mejor dicho. Fíjense la zancada ahí de Mantas y cayéndose al suelo remata Youssef al palo.
está teniendo a Tino de cara a puerta hoy el capitán Yusef, pero haciendo grandes labores ahí en la distribución. Vamos a ver el libre directo de Mateusinho, preparado para golpear. La pide en largo. El balón para Mateusinho, se la quiere jugar él solo, el 7. Muy arriba esa pelota. La busca Andy para el reinicio rápido. Quedan apenas 10 segundos. Andy que la quiere reiniciar ya, el balón para que lo intente golpear Juan Antonio. De nuevo para Andy, quedan 3. La pone Andy. Última jugada de este tiempo. No hay para más. 3-6. Valen los goles de doblete de Sander. Uno de Alexandre, uno de Mateusinho, uno de Mantas y uno de Carriqui. 3-6. Gana Barcelona Beach Soccer Club al Mazarrón Fútbol Base. Quedan los últimos 12. Descanso de apenas 3 minutitos. Y enseguida empezamos con el tercer periodo. Pues en el descanso del segundo tiempo, los dos partidos, tan solo queda un tiempo por campo para que esto se decida. Y en el campo número 1, máxima igualdad. Ha estado precioso este segundo tiempo. Y el marcador es de los Alcázares 2, Benidorm Folletes 3. Y en el campo número 2, Mazarrón 3, Barcelona Beach Soccer Club 6. No obstante, insistimos todo por definirse en el tercer tiempo de los dos partidos. Ya saben que después de estos dos nos quedarían todavía otros 4 partidos que disputar en esta segunda jornada del Grupo A de Segunda División Masculina de la Liga Nacional de Fútbol Playa. A las 6:30 en el campo número 1, la Golf Academy Spartan. Y a la misma hora, pero en el campo número 2, Alicante San Rivas Carama. Y cerrará la jornada a las 8. Campo número 1, Bahía de Mazarrón Torrejón. Campo número 2, Playas de San Javier Collerense. Repetimos todo por decidirse todavía en los partidos que comenzaron a las 5. En breve comenzará el tercer tiempo en los dos campos. Campo número 1, los Alcázares 2, Benidorm Folletes 3. Campo número 2, Mazarrón 3, Barcelona Beach Soccer Club 6. Vamos ya con el tercer tiempo, últimos 12 de este partido que está 3-6. Está más vibrante de lo que refleja ahora mismo el marcador. Así que vamos allá con el último tramo. Y la primera es para el Mazarrón. Ojo, el primer contragolpe también el Barcelona. Lo quiere asestar ese golpe definitivo también el equipo catalán. Vamos a ver. Nuevo cambio de portero. Ha entrado Brian también. El remate al palo de Sander Ajay. Pide córner. El dorsal número 11. Dice el colegiado que nada. Ha habido doble cambio de porteros. Ha entrado Brian de nuevo.
Ojo ese balón y fíjate, a Omar se le va a escapar y al palo. Bueno, al palo, pero creo que se va a señalar penalti. Se va a señalar penalti y amarilla sobre Omar. Que mira, precisamente estábamos hablando de él, recién incorporado. Y nada más entrar. Problemas para… Sí, golpean el palo. Amarilla para Omar. Y va a golpear en este caso Balbino. Vamos a ver, Campo número 2, Mazarrón, Barcelona, mucha suerte a todos. Vamos a ver, preparado en este caso para golpear Balbino, para ponerse 4-6. 4-6, el golpeo. ¡Hoy va! La Panenka que no le sale bien y se le marcha por encima del travesaño duro. Pero así ha sido, efectivamente. Se le marcha por encima. Vamos a ver ahora. Se zafaba ahí Mateusinho. Le cae a Carriqui. La puede elevar. Busca a la chilena. No le sale. Viene a presionar de nuevo Balbino. Ese balón también venía Sebas. Ahora es Diogo. Diogo desde atrás. La hace buena con la rodilla. El control. Ahora Carriqui. Se la juega de tijera. Balón rechazado hacia arriba. Se le escapa a Brian. La atrapa el guardameta. Con seguridad, Carriqui tendido para el partido. Ahora el colegiado José Luis Lagardera Ventura. Balón en juego, vamos allá. La ponía Brian de nuevo, últimos 10. El partido, como decimos, volando ahora mismo. Cae Diogo. La provoca Diogo, de hecho, el que caía era Balbino, que ahora empuja a Diogo. Hay pique, pero nada. Balón para Mazarrón, que la pone segundo palo. Buscaba directamente la posición de Adam. No pudo ser en este caso. Y ahora es Carriqui. Se marcha por línea lateral. Y ojo ahí el remate de cabeza que no le sale. El balón atrás. Diogo. La sentencia prácticamente. El séptimo del Barcelona. Que va a sumar a este paso su segunda victoria consecutiva el equipo catalán. Primer tanto de Diogo en la tarde de hoy. Marcó ayer 2 golitos, así que van 3. Empatado con Mateusinho a máximo goleador. Casi nada. Balón para el Mazarrón, el golpeo. Atrapa Omar. También con ganas de redimirse de la acción anterior. Diogo de nuevo para Omar. Viene desde atrás Omar, viene de Omar, viene Omar, la volea de Omar. Mira, le cae a Carriqui dentro del área que se juega la chilena, pero libre directo para Mazarrón. La pondrá en juego Ginés, el capitán, amonestado antes, por cierto. Escuchamos ahí las directrices de José Luis Lagardera Ventura, colegiado de hoy. Pues le va a pegar desde ahí, Ginés. Lo tiene claro, 9:30 que restan en esta tarde soleada en Águilas. Le pega Ginés, directamente fuera, desviadísimo. Si va adentro es uno de los goles, desde luego, de la jornada y de la temporada. Balón de Omar. La levanta Omar por encima. El Barcelona buscando ya el octavo, Ayer 5, hoy 7 de momento, 12 goles a favor del equipo catalán. Y viene Omar de nuevo jugando de cabeza. Será Brian en este caso quien la ponga en circulación. La pone en largo Brian, fácil para Omar, de portero a portero en este caso.
Y buscando a Diogo, que da salida por la izquierda. Se la devuelve a Omar. Omar con la rodilla la pone en carrera para adelante. La tijera de Mateusinho. Bueno, la chilena era tremenda, pero le salió muy centrada. Y quiere correr ahora Juan Antonio con la pelota. Viene Alexandre Ajay. Buscaba ahora. Se señala la falta. Se señala la falta a favor de Barcelona. Carriqui que pide reiteración. No dan crédito los futbolistas. Y cuidado porque Balbino se puede llevar mayor castigo. Escuchamos ahí también a Miguel Hernández Sánchez, entrenador de Mazarrón. Preparado para golpear Carriqui. Un gol en su cuenta particular, buscando el segundo. Y allá va Carriqui. Vamos a ver. Bajo palos Brian. Autoriza el colegiado. Viene Carriqui en carrera, el golpeo, pierna derecha. La saca Brian, le cae el rechace Carriqui que se busca otra tijera. Pedía falta, no. Ahora desde luego que no. Y el balón es de nuevo para el Mazarrón, que buscará recortar distancias y meterse en el partido. Mazarrón Fútbol Base, que estaría encadenando 2 derrotas consecutivas, la de ayer por 8-4, hoy 7-3. Marcadores parecidos, distancia de 4 goles. Como decimos, buscando meterse en el partido. Había empezado bien, y ganando Mazarrón, pero no está pudiendo ser en este caso. Poquito menos de 7 minutos para llegar al final del partido. Uy, qué buena ahí la quería poner Yusef con el pecho. El balón que viene por la parte derecha, vamos a ver. Sebas que quiere hacer la jugada individual, no le sale, un poco desesperado el 12, el gran goleador, pero en la tarde de hoy no está pudiendo ser, la verdad. Ese balón dentro del área la quiere rematar Juan Antonio, no puede. Capitán Yusef que la quiere poner a campo rival directo. El balón que se marcha fuera. Y será de nuevo para el Mazarrón. Fran. Balón arriba, la peinada. Atrapa Omar. Desde que ha salido, la verdad es que está impecable. Salía Brian, cuidado. Carriqui ahí haciéndole la pantalla al guardameta. Menos de 6 para llegar al final. El balón que le pasa por debajo de las piernas a Mantas, que no la consigue mantener sobre la línea. Y el balón que lo pone rápido ya el Mazarrón. Fran sobre Brian, que la puede jugar en largo. ¿Quién se la queda? ¿Quién se la queda? Vamos a ver. Mantas que pega el pelotazo hacia arriba. ¿Quién se la va a llevar? ¿Quién se la queda? Finalmente es Omar, que sale desde atrás, el guardameta. 5 minutos para llegar al final. Esto está decidido, salvo que quiere hacer algo Mazarrón. La chilena la saca Inés bajo palos. Quiere su golito. Yusef lo tiene claro y lo va a buscar hasta el final, hasta la conclusión de este partido. Perdón, ahora aquí también, Barcelona Beach Soccer Club, 4,5 para llegar al final del partido. Lo tiene en el bolsillo. La pondrá en juego el Mazarrón. Balón para Brian. De pecho la deja ahí el capitán. Viene Omar desde atrás. Puede cargar el disparo.
por encima de nuevo, devolviendo sobre el Capi. Le va a llegar a Yusef. Qué bonito el taconazo, el remate a placer. La jugada tremenda de Barcelona. Asistencia de Mantas. Y el octavo que cae en la tarde de hoy. A placer ahí en el segundo palo. Remachaba el bueno de Arnau. Fácil y sencillo. Y Mazarrón con menos ya de 4 minutos para intentar volver a meterse en el encuentro. Meter un poquito de presión. Golpeo directo ahí de Juan Antonio que no sale. Vuelve a entrar Andy por parte del Mazarrón. Balón que quiere robar desde atrás. Viene Yusef. Hay pelea ahí entre Mantas y Adam. Dice que le ha dado en la cara, en la nariz al Linier. De momento no se señala nada. 3,5 para llegar al final. Y como decimos, balón en este caso para que la ponga ya en juego. Desde atrás Omar. Viene el guardameta, viene el 1, le pega Omar. Directo sobre Andy, que se puede jugar el golpeo. Uy, le salió muy picado. Le salió muy picado, pero cuidado que la presión de Balbino sobre Omar va a ser falta finalmente, que es lo que reclamaba Omar. Y se la han señalado. Balón para el Barcelona Beach Soccer Club. Será directo de Omar. 3 minutos para llegar a la conclusión de este partido. Te lo contamos en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. A punto de llegar a las 6 de la tarde aquí en la playa de Cala Reona. Preparado Omar. Vamos a ver. Golpeo directo de Omar. Se marcha fuera. Y balón que Andy pone rápido ya para Juan Antonio. Se la devuelve al guardameta. Levanta con la izquierda Andy, el golpeo abriendo la parte izquierda, pero allí no había nadie esperando ese balón. Así que el balón es de nuevo para Omar. Uy, la tijera buenísima ahora de Carriqui. Buscaba directo meterla en el área. Deja con el pecho el golpeo. Se marcha fuera. Vamos a ver el colegiado. El balón dentro del área, se pasea. El saque de esquina del Mazarrón. 2 minutos para llegar a la conclusión de este partido. 3-8 a favor del Barcelona Beach Soccer Club. Goleadores Carriqui, Arnau, Diogo Alves, Mantas, Alexandre Mateusinho y por partida doble Sander Ajay. Muchos goleadores, la verdad, muchísimos, muy distribuidos en el equipo barcelonés. Salida desde atrás ahora del Mazarrón. Andy que la levanta pierna izquierda, directamente juega con la mano. Buscaba la tijera de Balbino. Y balón rápido ya en circulación. Yusef que sigue empeñado en que quiere meter un gol el Capi. Buscaba ahí la individual, pero no le salió a Eloy. Salía desde atrás. Falta. Falta y amarilla. Que quedará reflejada en el acta, por supuesto, para Eloy por ese agarrón en carrera. Y vamos a ver el golpeo. Directo 1 y 20 que queda. A la orilla de la playa de Cala Reona.
Golpeo directo, el botecito que no engaña a Omar y la pone rápido Omar buscando la jugada dentro del área. Eloy, botó ese balón, la pone rápido Andy directamente sobre el otro área, pero marca gol con la mano. No sube por tanto al marcador. Y salida desde atrás de nuevo del Barcelona Beach Soccer Club. Entramos en el último minuto de partido, 50 segundos lo tiene en el bolsillo el equipo barcelonés, que de nuevo asesta, bueno, son 2 victorias consecutivas, no una nueva goleada. Cuidado ese balón, Eloy, que define pero tapa a Andy. El equipo que sí que se lleva 2 duras y contundentes derrotas, pues es en este caso el Mazarrón Fútbol Base, mientras suena Almacor, brillos platino de fondo. El golpeo de Omar, abajo Andy. Fíjate la volea buena de Omar, venía tensa abajo, buscando la esquinita. Y finalmente el noveno, el noveno del Barcelona. Otro de Diogo, nos lo hemos perdido ahí con la repetición. Golpeo directo, muy bueno, Doblete de Diogo, máximo goleador del Barcelona, 3-9. 4 goles en la cuenta particular de Diogo Alves. Y se viene la última acción de peligro, probablemente para el Mazarrón. El golito del honor, 3-9 para el Barcelona. Superior en el día de hoy, aunque arrancó muy bien Mazarrón. La volea directamente fuera. 6 segundos para llegar a la conclusión del partido. Esto se va a acabar con la victoria contundente del Barcelona Beach Soccer Club. Se impone el equipo catalán 3-9, que suma 6 puntos después de la victoria de ayer frente a los Alcázares. 2 victorias, 2-2 para el equipo de rojo. 2 derrotas para el equipo murciano ayer frente a Rivas Carama 8-4. Hoy 3-9 frente al Barcelona Beach Soccer Club. Un placer haberlo contado. Seguimos esta tarde de Fútbol Playa aquí en el canal de la Real Federación Española de Fútbol. No se muevan. Mazarrón Fútbol Base 3, Barcelona Beach Soccer Club 9. Y todavía todo por decidirse en el campo número 1, donde el Benidorm Follett acaba de hacer el 5º gol. 3 para que acabe el partido aquí en el campo número 1, los Alcázares 2, Benidorm Follett 5.